La terrible tortura del hijo mestizo de Hernán Cortés y la Malinche. Martín Cortés el Mestizo fue el primer hijo varón del conquistador. Soy el primogénito, mas no el heredero. Debí ser Martín I, pero solo soy Martín II. Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión, vamos a contar a detalle la historia del hijo mestizo de Hernán Cortés y la Malinche. En 1523 nació Martín Cortés Malintzin, el hijo primogénito de Hernán Cortés y la Malinche, y uno de los primeros mestizos de Nueva España. Respecto de su fecha de nacimiento, esta no ha sido fijada con precisión, pero se estima en ese año. El académico e historiador José Luis Martínez afirma en su obra Hernán Cortés, editada por la UNAM y Fondo de Cultura Económica, a fines de 1522, justo cuando había llegado a Coyoacán Catalina Suárez, primera mujer de Cortés. Doña Marina dio al conquistador su primer hijo varón, que se llamó Martín, como su abuelo español. Por otra parte, durante un pleito ávido entre los hermanos homónimos, Martín Cortés Malintzin y Martín Cortés Zúñiga, la defensa del segundo de ellos declaró que Martín Cortés Malintzin fue engendrado y nacido mientras Hernán Cortés era casado con Catalina Suárez. Esto confirma que el nacimiento de Martín Cortés Malintzin fue antes de la muerte de la primera esposa de Cortés, la cual sucedió en noviembre de 1522. Junto con su medio hermano Catalina Pizarro y Luis de Altamirano, Martín Cortés Malintzin fue declarado hijo legítimo por bula papal de Clemente VII en 1528. En 1533 nació Martín Cortés Zúñiga, su medio hermano homónimo, hijo de Hernán Cortés y Juana de Zúñiga. Lo llamaron Martín en honor al dios romano de la guerra, Marte, a la vez que al padre de Cortés. Cuando Martín tenía solo 2 años, su madre y su padre lo dejaron al cuidado de Juan Altamirano, primo de Cortés, para ir a una expedición a Honduras. Durante tal expedición, Malintzin se había entonces casado con otro español llamado Juan Jaramillo y nunca más vivió con Martín. Hernán pensó que lo mejor para Martín para ese entonces era seguir viviendo con Altamirano, ya que ese era el único hogar que había conocido. A los 2 años de edad fue arrancado del seno materno. Cuando apenas tenía 6 años fue llevado a España por su padre, quien regresaba a la península con el objetivo de obtener la aprobación de Carlos V a sus conquistas. Desde los primeros años recibió una educación señorial, pues Cortés hizo que siendo un niño lo nombraran caballero de la Orden de Santiago, donde tomó el hábito. En 1529, su padre obtuvo la legitimación de Martín como hijo natural por parte del Papa Clemente VII. El Papa estuvo de acuerdo ya que él mismo había sido ilegítimo. Martín pasó la mayor parte de su adolescencia a la corte real. El tiempo exacto que pasó allí es discutible. Sin embargo, según cartas del tutor de Martín que se encontraba en los archivos de la corte real, todavía vivía allí en septiembre de 1530. Después de pasar un tiempo estudiando en la corte real, Martín se convirtió en paje del príncipe Felipe en 1537. Bajo su protección, fue educado en los ideales caballerescos y de la reserva. Fue soldado de la corona española, combatiendo en Piamonte y Lombardía, además de participar en la batalla de San Quintín y junto a su padre en la toma de Argel frente a los piratas barberiscos. Estuvo al servicio de Felipe II de España antes de que fuera rey. Bajo su protección fue educado en los ideales caballerescos y de la reserva. Fue soldado de la corona española, combatiendo en Piamonte y Lombardía, además de participar en la batalla de San Quintín y junto a su padre en la toma de Argel frente a los piratas barberiscos. En 1532 Hernán Cortés tuvo otro hijo, esta vez con su segunda esposa, la aristócrata española doña Juana de Zúñiga. También llamó a este Martín en honor a su padre, pues a diferencia del mestizo, tenía el título aristocrático de don, un marcador que cualquiera que lo poseyera conservaría desde la cuna hasta la tumba. En octubre del mismo año nació su medio hermano don Martín. Martín enfermó. Según cartas entre Hernán Cortés y su primo, Francisco de Núñez, padecía lamparones, enfermedad que se llamaba el mal del rey, porque algunos pensaban que el rey podía curarla. Esta es una forma de tuberculosis conocida como escrofula. Sin embargo, no muchas personas lo padecen comúnmente. Más de 30 años después regresó a México junto con sus 2 medios hermanos, incluido el menor, quien tenía el mismo nombre. Su hermano sería el heredero legítimo del marquesado del Valle de Oaxaca, pero esto no evitó que el mestizo volviera a la tierra que lo vio nacer y fuera recibido como cualquier persona de alcurnia en enero de 1562. Hernán Cortés murió en Castilla, España, el 2 de diciembre de 1547. Aunque Martín Cortés, hijo de Malintzin, era su primogénito, su principal heredero fue su hijo legítimo, don Martín Cortés, quien le sucedió en el título de Marqués del Valle de Oaxaca. 3 años más tarde, en 1550, cuando Martín tenía 28 años, pasó un año en Europa, luchando en los ejércitos del Sacro Emperador Romano. En 1557, Martín Cortés contrató a un abogado para demandar a su hermano por ciertas
las minas y esclavos que supuestamente le fueron otorgados por su padre 8 años antes de su muerte. Esta fue una batalla que se prolongó durante varios años. Sin embargo, durante el proceso de esta batalla, España aprobó las nuevas leyes que decían que todo esclavo en la Nueva España era libre. En 1566 llegó a México la noticia de que las leyes de encomienda o leyes de encomienda cambiaban el sistema de encomienda, que decían que a la muerte del encomendero todas sus propiedades pertenecían al gobierno y no a la familia del fallecido. En marzo de 1566 los hermanos Gil y Alonso de Ávila celebraron una fiesta en su casa de México. Este fue el lugar donde supuestamente ocurrió lo que se conocería como el complot del Marqués. Los hermanos se habían vestido como caciques mexicanos y rendían homenaje a alguien vestido como Hernán Cortés. Para los hermanos Cortés y sus amigos, esto fue simplemente una farsa. Sin embargo, la corte española en Nueva España lo vio como un intento de derrocarlos. Al poco tiempo de su llegada a México se vio envuelto en una presunta conspiración en contra de la corona española, motivada por la decisión de Felipe II de ratificar la orden de Carlos V, que obligaba a la segunda generación de los conquistadores a devolver sus propiedades al reino, así como la prohibición de esclavizar a la población nativa. El 16 de julio de 1566 llegaron guardias para arrestar a Martín Cortés y llevarlo a las casas reales. Supo que también había sido hechos prisioneros sus hermanos, los hermanos Ávila y otros 18 amigos. Se les acusaba de conspirar para ungir como rey de la Nueva España al Marqués. Su hermano don Martín fue llevado ante el juez el día de su detención. 3 días después de haber sido interrogado, envió al juez una petición pidiéndole que lo acusara de algo o lo dejara ir, pero no pasó nada. 6 días después volvió a intentarlo y una vez más no pasó nada. Finalmente 3 días después fue acusado de haber sabido desde hace 10 u 11 meses que su hermano y otras personas de su círculo cercano estaban acusados de planear una rebelión y un levantamiento contra su majestad. Alfonso de Ávila y su hermano fueron decapitados públicamente, y en septiembre de 1566 el primer hermano de Cortés, Luis, fue condenado a muerte por decapitación. Sin embargo, antes de que esto sucediera, un nuevo virrey, el Marqués de Falsés, llegó a Veracruz el 15 de noviembre de 1567. Permitió que los dos hermanos de Martín abandonaran la Nueva España y que Luis fuera a cumplir condena en una colonia cerca de Argelia, mientras Martín se le permitió defender su caso ante la ley. Sin embargo, Martín, el hijo de la Malinche, se quedó en México. Aunque los hijos de Hernán Cortés no se veían afectados por las nuevas leyes, debido a que su patrimonio tenía carácter permanente desde 1528. Sus nombres se vieron implicados en la revuelta y Martín fue sometido a largas sesiones de tortura. El 7 de enero de 1568, Cortés, el mestizo, fue sometido a un tormento para arrancarle su confesión. Se le explicó al de cordeles y jarras de agua, el cual consistió en apretarle los brazos, muslos, pantorrillas y dedos. Posteriormente, con un embudo en la boca, se le hizo ingerir grandes cantidades de agua. También le dislocaron ciertas extremidades del cuerpo. Durante los interrogatorios incluso lo condenaron a muerte. Sin embargo, luego de largos desencuentros entre la metrópoli y la Nueva España, se le conmutó la pena capital. A pesar de todo, el mestizo no reveló nada durante el tormento y se le condenó a destierro perpetuo. Las acciones del licenciado Muñoz fueron denunciadas al rey, quien en la Semana Santa de 1568 giró órdenes para que se representara en España a la brevedad. Felipe II reprochó enérgicamente a Muñoz en su conducta. Al día siguiente, el visitador fue encontrado muerto en su habitación. Los frailes franciscanos informaron al rey de la supuesta conspiración, que no había sido más que fantaseos de jóvenes y sin juicio y damas ociosas, lamentando en gran medida la muerte de los hermanos Ávila. A pesar de que los hijos de Cortés fueran hallados culpables, se les perdonó la vida y fueron arrestados en España en 1574. Además, el rey se condolió de los hijos de Hernán Cortés y todos fueron exonerados. Como resultado de esta ecuación, el mestizo quedó prácticamente en la ruina y fue condenado al exilio en la península, donde murió en 1595. Los frailes franciscanos informaron al rey que la supuesta conspiración no había sido más que fantaseos de jóvenes sin juicio y damas ociosas, lamentando en gran medida la muerte de los hermanos Ávila. A pesar de que los hijos de Cortés fueron hallados culpables, se les perdonó la vida y fueron desterrados a España. En 1574, además, el rey se consolidó de los hijos de Hernán Cortés y todos fueron exonerados. Como resultado de esta acusación, el mestizo quedó prácticamente en la ruina y fue condenado al exilio de la península, donde murió en 1595 tras participar como capitán a las órdenes de Juan de Austria, hermano de Felipe II, en la denominada rebelión de las Alpujarras. El mestizo se casó con Bernardina de Porras y tuvo un hijo al que llamaron Hernando, homónimo del tercer heredero del marquesado de Oaxaca, pues su medio hermano se casó con Magdalena Manrique y bautizó con el mismo nombre a su primogénito. Se dice que, aunque es un hecho históricamente comprobado que el mestizo participó bajo las órdenes de Juan de Austria, hermano de Felipe II, en una de la guerra contra los moros hacia 1500
1569, la denominada Rebelión de las Alpujarras, la Nueva Guerra de Granada, en la que también combatía el Inca Garcilaso de la Vega. Martín el Mestizo habría caído en la revuelta en 1569. Sobre su historia, el escritor Carlos Fuentes escribió en El Naranjo lo siguiente: yo soy el primer Martín, hijo bastardo de mi padre y de doña Marina, mi madre india, la llamada Malinche, la intérprete sin la cual nada habría ganado Cortés. Mi padre nos abandonó cuando cayó México y mi madre ya no le sirvió para conquistar, antes le estorbó para reinar. Crecí lejos de mi padre, entregada mi madre al soldado Juan Jaramillo. La vi morir de viruela en 1527. Mi padre me legitimó en 1529. Soy el primogénito, mas no el heredero. Debí ser Martín I, pero solo soy Martín II. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.